El hombre más sabio del mundo cerró los ojos por última vez, pero la paz de Israel murió junto con él. La Biblia nos cuenta la gloria del rey Salomón, su oro, su sabiduría y su templo magnífico. Lo que las escuelas dominicales no cuentan es el caos absoluto, espiritual y físico, que explotó en el exacto minuto en que su corazón dejó de latir. Salomón había coqueteado con la oscuridad, construyendo altares para dioses aterrorizantes como Moloc y Quemos para agradar a sus mujeres. Cuando su corona cayó, la protección de Dios sobre la nación fue desgarrada. Hoy vas a descubrir las 5 cosas aterradoras que sucedieron instantáneamente después del último suspiro del rey. Para entender el terror de lo que pasó después, necesitas entender en qué se había convertido Salomón. Porque la Biblia no nos perdona. Ella documenta con una crudeza asombrosa la deterioración de un hombre que comenzó en el trono de Dios y terminó en los altares del diablo. Salomón ascendió al poder como el heredero más prometedor que Israel jamás había visto. Su padre David era el hombre conforme al corazón de Dios, un guerrero, un poeta, un arrepentido. Pero Salomón sería el constructor. Fue a él que Dios concedió el honor de levantar el templo sagrado en Jerusalén, la casa donde la propia presencia divina habitaría entre los hombres. Como está escrito en el primer libro de los Reyes, Yahvé se le apareció a Salomón en Gabaón durante un sueño nocturno y le dijo: «Pide lo que quieras que yo te dé». Primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 5. Y en los primeros años de su reinado, Salomón fue exactamente lo que Dios esperaba. Cuando Dios le apareció en sueño y le dijo que pidiera lo que quisiera, Salomón no pidió riqueza, no pidió poder, no pidió longevidad, pidió sabiduría. Y Dios, tan satisfecho con esa respuesta, le dio sabiduría y riqueza juntas. Pero existe una maldición invisible que persigue a todo hombre que alcanza la cima del mundo. La creencia de que las reglas no fueron hechas para él, que la ley que vale para el común de los mortales no se aplica al excepcional. Salomón, rodeado por oro, por palacios y por un poder absoluto que pocos seres humanos en la historia conocieron, comenzó a creer exactamente eso. La Torá había ordenado que los reyes de Israel no multiplicaran caballos, no acumularan plata y oro en exceso, y por encima de todo, no tomaran muchas mujeres para que su corazón no se desviara. Salomón violó los 3 mandamientos, acumuló caballos por miles traídos de Egipto, acumuló oro en cantidades que la mente humana apenas podía concebir, y tomó mujeres, no 10, no 50, no 100. La Biblia nos dice con una frialdad que corta: 700 esposas de linaje real y 300 concubinas, 1000 mujeres en total. Como confirma la Escritura, cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahvé su Dios, como el corazón de su padre David. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 4. Y estas mujeres vinieron de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón, de Egipto. Vinieron cargando consigo sus dioses, sus rituales, sus altares y sus religiones. Y Salomón, en la vejez, el hombre que había pedido sabiduría, el hombre que había construido la casa del Dios vivo, comenzó a seguir esos dioses con ellas, no por ingenuidad, no por confusión teológica, sino por la cosa más vulgar y mundana que existe. Quería agradar a las mujeres que amaba. ¿Y cuáles eran esos dioses? No eran abstracciones filosóficas, no eran metáforas religiosas, eran entidades que el texto sagrado identifica con claridad aterrorizante. Astarot, la diosa de los sidonios, la reina del cielo, la entidad femenina de la guerra y la fertilidad, que era adorada con rituales de prostitución sagrada. Milcom, el dios abominable de los amonitas. Quemos, el dios abominable de los moabitas. Y el más horripilante de todos, Moloc, el dios de los amonitas, para quien los niños eran lanzados vivos al fuego como sacrificio. Salomón no solo toleró estos cultos, él construyó altares para ellos. En los montes alrededor de Jerusalén, la misma ciudad donde el templo de Dios se alzaba con toda su gloria, Salomón levantó santuarios para estas entidades. El texto dice que edificó un lugar alto para Quemos en el monte que está enfrente de Jerusalén, y para Moloc. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 7. La tierra sagrada estaba siendo literal y espiritualmente contaminada.
El templo del Dios vivo miraba hacia los altares de los demonios. La santidad y la abominación dividían el horizonte de Jerusalén, y mientras todo esto sucedía, el pueblo observaba, porque el rey daba el ejemplo, porque el rey había normalizado lo que era monstruoso, porque si el hombre más sabio de la tierra lo encontraba aceptable, ¿quién era el pueblo común para cuestionar? Salomón vivió los últimos años de su reinado en esa contradicción monstruosa, el constructor del templo de Dios y el patrocinador de los altares de los demonios. El hombre que había escuchado la voz divina en sueño, que había escrito Proverbios, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares, que había atraído a la reina de Saba con su sabiduría, ese mismo hombre ahora quemaba incienso para ídolos y permitía que la sangre de los niños regara la tierra prometida. Como escribió el profeta Ezequiel sobre estas abominaciones, tomaron a sus hijos que habían dado a luz para mí, y los hicieron pasar por el fuego para que fueran consumidos. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 23, versículo 37. Y entonces su corazón se detuvo. Y cuando se detuvo, todo lo que estaba contenido por aquel reinado, toda la tensión acumulada durante décadas de apostasía y opresión, se soltó de una vez, como una represa que finalmente cede. ¿Reconoces este patrón? ¿Has visto cómo el compromiso con las tinieblas nunca se queda donde lo invitaste? Lo que Salomón permitió dentro de Jerusalén, en nombre del amor o la política o el prestigio nacional, no se quedó en Jerusalén. Nunca se queda. Lo que invitamos dentro de nuestras casas, de nuestras naciones, de nuestras culturas, nunca se queda contenido donde imaginamos. Siempre se expande, siempre contamina más allá de lo que previmos, siempre cobra un precio mayor del que estábamos dispuestos a pagar cuando firmamos el contrato. El enemigo invisible no necesita que le abramos completamente las puertas. Le basta con que las entreabramos, que normalicemos lo que sabemos que está mal, que justifiquemos lo que nuestro espíritu rechaza. Antes de que Salomón muriera, Dios ya había pronunciado el juicio, no en susurro, sino en voz alta y clara. El profeta Ahías de Silo encontró a Jeroboam, un joven funcionario de Salomón, en un campo fuera de Jerusalén, y allí, lejos de miradas, Ahías hizo algo que parece una escena de pesadilla simbólica. Se quitó el manto nuevo que llevaba puesto, lo desgarró en 12 pedazos y entregó 10 de ellos a Jeroboam. Como está escrito, así ha dicho Yahvé, Dios de Israel, he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículo 31. La división del reino no fue solo política, fue espiritual. Los demonios que Salomón había invitado encontraron terreno fértil en una nación fragmentada. Los altares de Moloc continuaron activos, los niños continuaron muriendo. El fuego de los sacrificios humanos siguió ardiendo en los valles alrededor de Jerusalén. Y mientras Israel y Judá se miraban con desconfianza y hostilidad, las naciones alrededor crecían. La muerte de Salomón no creó este problema, pero removió la última capa de contención que existía. Pero aquí está lo que ningún documental cuenta. Existe un patrón que se repite en la historia, un ciclo que la Biblia describe con una consistencia que no puede ser accidental, porque detrás de toda la tragedia había aún un Dios que no había abandonado a su pueblo, un Dios que había prometido que el mismo trono de David produciría un día un rey que nunca se corrompería, que nunca construiría altares para ídolos, que nunca cedería a la presión política o al atractivo de la conveniencia. Como profetizó Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Si sientes que este no fue solo un video, sino una revelación a tu espíritu, si reconoces en la historia de Salomón un espejo de nuestros propios compromisos con las tinieblas, si entiendes que las mismas fuerzas espirituales que fueron liberadas con la muerte de Salomón están activas hoy bajo formas diferentes, pero con el mismo objetivo que siempre tuvieron: contaminar, dividir, destruir y esclavizar. Hoy, si deseas reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo o quieres iniciar un nuevo camino hacia la salvación eterna, si quieres que el Rey que nunca se corrompe reine en tu corazón, comenta aquí abajo: te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Y si ya eres de Él, escribe amén en los comentarios
para que este mensaje alcance más vidas. Comparte con alguien que necesita escuchar esta verdad. La historia de Salomón nos enseña que jugar con dioses extraños siempre trae un precio de sangre, pero también nos enseña que hay un camino de regreso, un rey que nunca fallará, una esperanza que trasciende nuestros fracasos. Hasta la próxima.